¿Sabías que el Salmo 91 no es solo una oración, sino un pacto secreto capaz de cambiar tu vida desde lo más profundo? Si alguna vez te has sentido vulnerable, sin dirección, luchando con miedos que nadie más ve, este mensaje es para ti. Hay una promesa escondida en estas palabras poderosa, transformadora y reservada solo para quienes se atreven a creer de verdad. Muy pocos conocen su verdadero significado, pero hoy tú vas a descubrirlo. Muchos leen el Salmo 91 como quien repite un amuleto, esperando que las palabras actúen por sí solas. Pero lo que pocos comprenden es que detrás de cada verso se esconde un pacto secreto, un lazo profundo entre el alma y el Creador. No se trata de magia, sino de compromiso, de fe viva. Cuando alguien declara, el que habita al abrigo del Altísimo, está diciendo, me rindo a ti. Este pacto no es superficial, es una alianza de transformación espiritual. El Salmo 91 es un mapa del refugio espiritual que solo los valientes buscan. No es un texto para la decoración de paredes, sino para grabarse en el corazón y vivirlo en oración poderosa. Al pronunciarlo, el alma reconoce su necesidad de seguridad en Dios y abraza la protección divina como escudo de la verdad. Es un pacto silencioso, casi íntimo, pero lleno de fuerza en la adversidad. Allí empieza el camino hacia la confianza inquebrantable. Quien recita este salmo como quien respira, aprende a descansar en Dios sin depender de circunstancias externas. Es un canto para los que han entendido que la protección celestial no significa estar libres de problemas, sino sostenidos por la sombra del Altísimo. La batalla espiritual es real y este pacto se convierte en armadura. Porque más que palabras, es una declaración de guerra contra el temor, la duda y la desesperanza. El pacto secreto no es un privilegio oculto para unos pocos iluminados, sino una promesa abierta a todo aquel que decida confiar. Como aquel joven que en medio de la noche clamó a Dios y sintió cómo su miedo se transformaba en paz. Es la liberación divina manifestándose en lo cotidiano. En esa quietud donde se oye su voz, se reafirma la autoridad espiritual sobre cualquier amenaza visible o invisible. Eso es caminar con Dios. Cada vez que recitamos, mi Dios en quien confiaré, estamos activando la confianza inquebrantable, esa que resiste tormentas y decepciones. Y ahí, justo ahí, se despliega la cobertura de los ángeles de Dios, enviados como ejércitos invisibles para cuidarnos. Es una alianza de amor eterno, sellada por promesas bíblicas que no fallan. ¿Te das cuenta? No estás solo. Caminas bajo una protección invisible que transforma tu manera de vivir. Un pacto necesita dos partes. Dios ya ha prometido su fidelidad, ahora nos toca responder con compromiso con Dios, es decir, vivir según sus caminos, aunque el mundo tire en la dirección contraria. No es un trato de conveniencia, sino una relación con Dios basada en la entrega total, como David en sus batallas, que aún con miedo declaraba, «Tú eres mi escudo y mi fortaleza». El Salmo 91 nos llama a vivir así. La relación con Dios no se mide por los días soleados, sino por cómo enfrentamos los desafíos internos que nos asaltan. En cada prueba se reafirma el pacto. Allí donde otros se rinden, el creyente recuerda, caerán 1000 a tu lado, pero a ti no llegará. Es en medio del caos donde se prueba la fe y se consolida la seguridad en Dios. Ese es el poder del Salmo 91. No elimina la lucha, te fortalece para atravesarla. A veces, este pacto se vuelve evidente en lo cotidiano, como esa madre que en medio de la enfermedad de su hijo, encontró descanso en Dios, leyendo este salmo noche tras noche. Su fuerza no venía de su condición, sino de su presencia.
Allí, en ese cuarto de hospital, experimentó la protección divina como un escudo de la verdad que la sostenía. La verdad divina actúa con más poder del que imaginamos. Quien vive este pacto empieza a ver los desafíos de la fe no como enemigos, sino como oportunidades para confiar más. Porque la batalla espiritual no siempre es contra lo externo. A veces es interna, miedo, culpa, dudas. Pero el Salmo 91 es también un escudo contra esas sombras que habitan dentro. La promesa es clara: serás librado del lazo del cazador. ¿No es eso también liberación del alma? Este salmo es una brújula en el valle del miedo. Marca el camino hacia la victoria espiritual a través de la fe, no de la fuerza humana. Por eso, no es una oración para repetir de memoria, sino una invitación diaria a rendirse a la presencia de Dios. Como el caminante en el desierto, que aún sin agua sigue creyendo en el oasis. Así es este pacto. No elimina el desierto, pero promete sombra y dirección. Bajo ese pacto, la vida ya no se mide por éxitos visibles, sino por la transformación espiritual interna. El alma que habita al abrigo del Altísimo encuentra un propósito más allá de lo inmediato. Vive en la dimensión del eterno, del invisible, de la fe. Y por eso, incluso en medio de la tormenta, hay descanso en Dios. Porque el que hizo el pacto también es el que lo cumple. Siempre. Este pacto sella una seguridad que trasciende los sentidos. No es que no sentirás miedo, es que sabrás a quién correr cuando llegue. Como el niño que corre a los brazos del Padre, así debemos vivir. El Salmo 91 nos recuerda que no estamos expuestos al azar, sino bajo protección celestial. En cada palabra hay una promesa: yo lo libraré, le pondré en alto. Pero hay algo más. Porque si este pacto secreto es tan poderoso, ¿qué implica entonces vivir al abrigo del Altísimo? ¿Qué significa realmente habitar en su sombra día y noche sin interrupción? Aquí es donde empezamos a entender que la protección divina es también una invitación a una relación continua. Y eso nos lleva al siguiente paso, una dimensión aún más profunda del Salmo. ¿Alguna vez te has sentido perdido, desconectado de quien realmente eres, sin saber cuál es el plan de Dios para tu vida? La verdad es que no estás aquí por casualidad. Dios tiene un propósito para ti y quiero ayudarte a descubrirlo. Por eso, he creado 3 ebooks que transformarán tu camino con Dios. Haz clic en el enlace del comentario fijado y comienza tu transformación ahora. Muchos buscan a Dios esperando una vida sin tormentas. Pero el mensaje del Salmo 91 no es ese. Él nunca prometió una vida sin dificultades, sino su compañía en medio del caos. La fe no es una burbuja protectora, es una armadura espiritual para la batalla diaria. Por eso, la verdadera fuerza en la adversidad no viene de nosotros, sino de la presencia de Dios que habita en nosotros. Y eso, amigo, es más poderoso que cualquier escudo humano. Cuando la vida golpea fuerte, es fácil preguntarse, ¿dónde está Dios? Pero el que ha hecho del Salmo 91 su oración diaria sabe que Dios nunca se fue. Está en cada lágrima, en cada suspiro, en cada oración poderosa que se eleva desde el fondo del alma. No impide la lucha, pero la transforma en oportunidad para ejercitar la confianza inquebrantable. En esas horas oscuras, su voz susurra: no temas, yo estoy contigo. Hay quienes piensan que tener fe significa evitar el sufrimiento, pero los que caminan con Dios saben que es en el dolor donde se templa el carácter. Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta victoria espiritual no es solo futura, es presente. Es sentir que aunque el suelo tiemble, nuestra alma descansa bajo la sombra del Altísimo. La historia de muchos creyentes está marcada por cicatrices, no por la ausencia de heridas.
Pero esas cicatrices se convierten en testimonio del pacto secreto de Dios con ellos. Una madre que ora por su hijo en rehabilitación, un padre que perdió su empleo y aún alaba, son ejemplos vivos del escudo de la verdad que los sostiene. No por ausencia de lucha, sino por protección invisible en medio del combate. El Salmo 91 no te libra de la tormenta, pero te da paz en medio de ella. Y esa paz no es natural, es sobrenatural. Es la misma que sostenía a Pablo en la cárcel, a David en la cueva, a Jesús en el Getsemaní. ¿Lo notas? Hay una fuerza que no viene de este mundo, una fuerza que se activa cuando eliges confiar. Ese es el verdadero refugio espiritual. No huir, sino resistir con Dios al lado. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para reforzar nuestro compromiso con Dios. Él no espera perfección, espera sinceridad. Cuando clamas desde lo más profundo y dices, no entiendo pero confío, algo se mueve en lo invisible. Esa es la batalla espiritual que ocurre cuando el alma se rinde y el cielo responde. Porque la confianza inquebrantable no se improvisa, se cultiva. Dios no se glorifica en que no tengamos problemas, sino en cómo los enfrentamos con fe. Como aquel joven que, diagnosticado con una enfermedad terminal, decidió seguir alabando a Dios. Dijo, si me sano, testificaré. Si no, igual lo haré desde la eternidad. Eso es descanso en Dios, no es resignación, es autoridad espiritual para decir, mi vida está en manos del Altísimo. Muchos quieren milagros sin tener que pasar por el desierto, pero el desierto es el lugar donde la verdad divina se revela con más fuerza. Allí es donde se aprende que el maná no cae en las ciudades, sino en la arena caliente del desafío. Es en esos momentos cuando uno experimenta la protección divina más real, más tangible, porque el que sostiene al cansado también lo renueva. No confundas la fuerza para soportar con dureza de corazón. Dios no quiere que te insensibilices, sino que seas fortalecido por su amor. Esa fuerza en la adversidad es como las raíces profundas de un árbol en plena tormenta. No se ven, pero son las que lo mantienen en pie. Así actúa el Salmo 91. Fortalece desde lo invisible, mientras afuera todo parece desmoronarse. Una promesa del Salmo dice, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. No dice que evitará la angustia, sino que estará presente. ¿Ves la diferencia? No hay mayor seguridad en Dios que esa. Saber que incluso en el abismo, su mano sigue firme. Como Pedro que se hundía y gritó, Señor, sálvame. Y al instante fue sostenido. Así actúa Dios con los que confían. Esa certeza de compañía divina se vuelve una brújula en medio de la neblina, porque cuando el alma duda, recuerda que hay ángeles de Dios acampando alrededor de los que le temen. Y en ese momento, la fe toma forma, como una luz en la noche. No necesitas ver todo el camino, basta con ver el paso siguiente y saber que no estás solo. La protección celestial está activada. Cada vez que resistes la tentación de rendirte, estás afirmando tu pacto secreto con Dios. Y Él lo honra. Aunque otros no lo vean, aunque no lo compartas en redes, el cielo lo celebra. Ese es el enfrentamiento de miedos que transforma al alma. Porque no se trata de evitar la batalla, sino de atravesarla con dignidad espiritual y la sombra del Altísimo como cobertura. Y cuando esa fuerza interior ya no te alcanza, Él se convierte en tu descanso. Porque la victoria espiritual también es saber cuándo descansar en Dios, cuándo decir, Señor, pelea tú esta batalla. En ese punto, el alma se rinde, pero no en derrota, sino en confianza total. Y desde allí, desde esa entrega profunda, se empieza a comprender qué significa habitar al abrigo del Altísimo. Habitar al abrigo del Altísimo
no es visitar a Dios de vez en cuando, es vivir con Él a diario. Es más que una rutina de oración matutina o una ida ocasional a la iglesia. Es una relación con Dios tan íntima que su presencia se vuelve nuestro hogar. Quien habita no solo pasa por allí, se queda, se arraiga, se entrega. Es hacer del corazón un altar donde el cielo puede descansar. Este versículo es una invitación a abandonar la religión superficial para entrar en una comunión real. Habitar bajo la sombra del Altísimo implica confianza inquebrantable, porque no se trata de que todo vaya bien, sino de saber que, aunque todo parezca ir mal, Dios sigue estando ahí, como un padre que no siempre evita las caídas, pero siempre corre a levantar a su hijo. Así es el pacto secreto. La protección divina no es una burbuja, es un refugio espiritual. En un mundo donde los miedos internos nos acechan como sombras, estar al abrigo del Altísimo es una garantía de paz interna, no de una vida fácil, sino de una vida acompañada. La diferencia es abismal. Unos caminan solos, otros bajo cobertura divina. El Salmo 91 lo deja claro: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Habitar bajo su sombra implica reconocer que nuestras fuerzas no bastan, y ese reconocimiento no es debilidad, sino el inicio de la fuerza en la adversidad. Como el ciervo que corre hacia el agua cuando siente sed, así el alma busca la presencia de Dios. En su sombra hay frescura para el alma cansada, alivio para el corazón herido, dirección para el perdido. Allí empieza la transformación espiritual. Esa sombra, como la que cubre al caminante del desierto, es alivio en medio del sol ardiente de los problemas. No elimina el calor, pero lo hace soportable. No quita el camino, pero da sombra mientras lo recorremos. El que habita bajo ella entiende que Dios no nos libra del proceso, pero sí nos sostiene en él. Así nace la seguridad en Dios que no depende de las circunstancias. La vida cristiana no es una lista de tareas cumplidas, es una historia de amor escrita a diario. Habitar bajo su sombra es rendirse cada mañana y confiar cada noche. Es decidir que, aunque los miedos susurren, su voz es más fuerte. Esa voz que dice: no te dejaré ni te desampararé. Quien escucha esa voz y le cree, empieza a vivir el Salmo 91, no solo a recitarlo. Esta relación profunda se manifiesta en lo práctico. Orar cuando todo parece perdido, perdonar cuando no hay fuerzas, servir cuando nadie aplaude. Es la fe encarnada. Como aquella mujer que, con el corazón roto, decidió seguir confiando y encontró descanso en Dios. Su testimonio fue simple pero poderoso. Dios no me quitó la carga, pero me enseñó a llevarla bajo su sombra. Los que habitan en ese lugar secreto no huyen del mundo, lo enfrentan con paz, porque la sombra del Altísimo no es evasión, es cobertura. Es mirar la vida con los ojos de la fe y decir: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Esa es la promesa que cambia todo, su presencia constante, su escudo de la verdad. A veces creemos que habitar bajo su sombra solo se logra en momentos de devoción profunda, pero también está en los pequeños actos, en el silencio del que medita en la palabra, en el trabajador que canta salmos mientras barre, en la madre que ora mientras cuida a sus hijos. En todos esos gestos humildes, la presencia de Dios se hace tangible, envolvente, real. La sombra del Altísimo no es un lugar físico, sino una postura del corazón. Es vivir cada día con la conciencia de que estamos bajo cuidado eterno, como el niño que duerme tranquilo porque sabe que su padre vela por él. No ve al Padre toda la noche, pero sabe que está. Así es la fe. No siempre ve, pero siempre descansa. Eso es seguridad en Dios, confianza sin explicación lógica. No se puede habitar bajo esa sombra si el corazón está dividido. Dios quiere exclusividad, no visitas de cortesía.
La protección invisible se activa cuando rendimos el control, cuando le decimos, Señor, aquí estoy, todo tuyo. Allí es donde empieza el verdadero compromiso con Dios. Ya no solo queremos sus bendiciones, queremos su presencia. Y eso lo cambia todo. En la sombra del Altísimo también enfrentamos nuestros desafíos internos. No es solo protección contra enemigos externos, sino liberación divina de miedos, de traumas, de viejas heridas. Es allí donde el alma empieza a sanar, donde las cadenas invisibles se rompen, y poco a poco, esa relación continua se convierte en un estilo de vida. Ya no visitas a Dios, vives en Él, y cuando decides habitar bajo su sombra, empiezas a ver el mundo con otros ojos. Lo que antes te derrumbaba, ahora te forma. Lo que antes te asustaba, ahora te acerca más a Dios. Porque estar bajo su cobertura no es solo recibir, es también transformarse. Y en esa transformación, Dios te prepara para enfrentar cosas aún mayores. Imagínate caminando en medio de un desierto abrasador, sin sombra, sin agua, con el sol implacable golpeando tu espalda. Así se siente muchas veces la vida cuando atraviesas crisis, pérdidas o incertidumbre. Y justo en ese momento aparece una sombra, un respiro. Eso es lo que representa la sombra del Altísimo. Un refugio espiritual en medio del desierto existencial. No quita el calor, pero te permite seguir caminando. Dios nunca prometió evitar el desierto, pero sí prometió estar contigo en medio de él. Como cuando Israel vagó 40 años y Dios los cubría con una nube durante el día. Esa nube era más que sombra física, era señal de protección celestial, de dirección divina, de su presencia constante. Así es hoy con nosotros. Su sombra sigue cubriéndonos cuando el camino se hace árido. Hay momentos donde los problemas no se resuelven, pero la paz de Dios te sostiene. Esa paz no se entiende con lógica, se experimenta. Es como cuando una viuda llora en silencio, pero siente que no está sola. Es el pacto secreto en acción, una sombra que no impide la lucha, pero da fuerza en la adversidad. Allí, en esa sombra, el alma se refresca aunque el cuerpo siga en prueba. La sombra del Altísimo también significa tiempo. Tiempo para recuperar aliento, para pensar con claridad, para orar sin ser sofocado por el entorno. En medio de los desafíos internos, esa sombra actúa como un bálsamo. No es que el problema desaparezca, es que tú ya no lo enfrentas solo. Dios se sienta contigo bajo esa sombra y te recuerda que no has sido abandonado. A veces, la lucha no se nota por fuera. Es interna, silenciosa, solitaria. Ansiedad, temor, culpa. Todos son soles que queman desde dentro. Y ahí, la sombra de Dios se convierte en un refugio espiritual que nadie más puede ofrecer. Es esa protección invisible que permite seguir sin desfallecer, que da descanso en Dios incluso cuando nada parece cambiar. En medio del desierto emocional, el creyente se aferra a promesas bíblicas como un caminante a su cantimplora. 1000 caerán a tu lado. Se vuelve más que un verso, se vuelve supervivencia. Porque esa sombra refresca el alma, ilumina la mente y fortalece la voluntad. Ahí, bajo esa sombra, se renueva la confianza inquebrantable en un Dios que no abandona. Los salmistas sabían lo que era vivir en desierto. David, perseguido y exiliado, escribió: «Tú eres mi refugio, mi escudo, en ti he confiado mi alma». Él entendió que la sombra de Dios no evitaba las lanzas de Saúl, pero sí las heridas del alma. Esa seguridad en Dios lo mantuvo de pie, con fe, aun cuando todo parecía perdido. Así es el poder del Salmo 91. Muchos quieren que Dios los saque del desierto, pero Él quiere encontrarse contigo en medio de él. La sombra del Altísimo no es solo alivio físico, es el espacio donde el corazón se rinde, donde la batalla espiritual se vuelve personal.
Allí te das cuenta de que no estás en el desierto por azar, sino por propósito. Porque en ese suelo seco brota la transformación espiritual. Esa sombra también es señal de cobertura, como el pastor que extiende su manto sobre las ovejas cuando viene la tormenta. No evita la lluvia, pero las mantiene unidas, firmes, protegidas. Así es la cobertura del Altísimo. Aunque truene y relampaguee, sabes que estás a salvo. No por tus méritos, sino por su fidelidad. Y eso transforma cómo enfrentas la vida. Bajo esa sombra, Dios sana lo que nadie ve. El corazón cansado, el alma herida, la mente confundida. Él sabe lo que necesitas antes de que lo pidas, y muchas veces te da primero sombra antes que solución. Porque su prioridad no es solo cambiar las circunstancias, sino cambiarte a ti. Y eso requiere quietud, reposo y sobre todo, confianza. Como el caminante en el desierto que ve una roca proyectando sombra, así debemos ver al Señor, como un refugio momentáneo que renueva, para luego continuar la marcha con esperanza. El Salmo 91 nos enseña que la sombra del Altísimo no es el final del camino, es una estación de fuerza en la travesía. ¿Te das cuenta? Incluso las pausas pueden ser milagrosas. Habitar bajo esa sombra también implica reconocer que no podemos solos. Es humillarnos para recibir alivio, dejar el orgullo y aceptar la ayuda divina. Es como decir, Señor, estoy agotado, pero aquí me quedo hasta que me renueves. Y allí, justo allí, empieza el descanso en Dios, no como evasión, sino como renovación estratégica para continuar la batalla. Y es en ese descanso donde recibimos nueva perspectiva. Lo que antes parecía el fin, ahora es parte del proceso. Lo que antes dolía sin sentido, ahora revela una enseñanza. Porque bajo la sombra del Altísimo no solo hay descanso, también hay revelación. Y esa revelación nos prepara para lo que viene. Leones, serpientes y desafíos mayores. Vivir el Salmo 91 de verdad es un acto de valentía. No es una fórmula mágica ni un refugio para evitar el sufrimiento. Es una declaración de entrega total. Este salmo no es para los que buscan comodidad espiritual, sino para los que entienden que seguir a Dios es una guerra contra todo lo que impide depender de Él. La seguridad espiritual cuesta, requiere renuncia, fidelidad y mucha fe. El verdadero desafío de este salmo es rendir tu vida por completo, sin condiciones. No se trata de usar a Dios como un paracaídas de emergencia, sino de caminar con Él todos los días, incluso cuando no hay viento favorable. Es para los que oran en medio de la tormenta y dicen, hágase tu voluntad, no la mía. Esa actitud activa la autoridad espiritual y transforma la manera de vivir. Este compromiso no es emocional, es profundo. Es cuando decides que la protección divina es más valiosa que cualquier seguro humano. Como Daniel en el foso de los leones, que prefirió orar y ser fiel a su Dios antes que salvar su cuello. Esa confianza inquebrantable no se improvisa, se cultiva con oración poderosa, intimidad con Dios y un pacto sellado en lo secreto. Cuando elegimos esa entrega radical, la batalla espiritual se vuelve más intensa, porque ya no vivimos para nosotros mismos, sino para el propósito eterno, y eso incomoda al enemigo. Por eso, este salmo habla de protección invisible, porque hay guerras que no se ven, pero se sienten. Solo quien está bajo la sombra del Altísimo puede resistir con firmeza y salir ileso. La seguridad física es pasajera, pero la espiritual es eterna. Jesús dijo, no teman a los que matan el cuerpo, sino a los que pueden dañar el alma. El Salmo 91 es, en esencia, un grito de victoria espiritual sobre el temor. Es elegir ser fuerte en la fe, aunque el cuerpo tiemble. Es proclamar que nada, ni la muerte misma, puede separarnos de la presencia de Dios.
Es fácil seguir a Dios cuando todo está en calma, pero cuando los vientos soplan fuerte, ahí se ve quién habita realmente al abrigo del Altísimo. El desafío está en mantener la fe cuando los cielos se cierran, cuando la oración no recibe respuesta inmediata. Porque la entrega no es un acto puntual, es una decisión diaria, constante, perseverante. Hay que tener coraje para poner en manos de Dios todo lo que el mundo dice que debes controlar. Tu familia, tus finanzas, tu salud, tus sueños. Cuando entregas todo, experimentas la verdadera libertad. Y ahí, en esa entrega radical, Dios se convierte en tu escudo de la verdad. Ya no dependes de nada más, porque has hecho del Señor tu única seguridad. Muchos recitan el Salmo 91, pero pocos lo viven. Vivirlo implica poner la fe por encima de los sentimientos, la verdad divina por encima de las emociones humanas. Implica superar los desafíos de la fe con madurez, saber que a veces Dios calla, pero nunca abandona, y que cada prueba es una oportunidad para afianzar nuestra relación con Dios. Este salmo es para guerreros del Espíritu, no para turistas de la fe. No se trata de usarlo como amuleto, sino como guía de vida. Quien lo vive lo hace con valentía, sabiendo que el precio es alto, pero la recompensa es incalculable, porque la protección divina no siempre se ve, pero siempre se siente. Y es en ese sentir donde nace la verdadera seguridad en Dios. La historia de los mártires nos recuerda esto. Ellos no fueron librados de la muerte, pero fueron sostenidos por Dios hasta el último aliento. ¿Eso no es acaso una forma más gloriosa de protección celestial? Es esa fe que no claudica, que no se vende, que no se negocia. Es la fe que el Salmo 91 describe en cada línea. Radical, valiente, comprometida. Quien vive este desafío empieza a ver la vida con otros ojos. Ya no busca evitar el dolor, sino glorificar a Dios en medio de él. Ya no mide su fe por resultados, sino por fidelidad. Eso es transformación espiritual. Es cuando te das cuenta de que la verdadera victoria no es evitar la guerra, sino atravesarla con la bandera de la fe ondeando alto. En este nivel de entrega, las promesas bíblicas dejan de ser poesía y se vuelven experiencia. Porque cuando eliges confiar en medio del caos, descubres una fuerza que no sabías que tenías, una fuerza que no viene de ti, sino del que habita contigo, y ahí, justo ahí, empiezas a entender lo que significa estar cubierto por las alas de Dios. Y es bajo esas alas donde la siguiente dimensión del Salmo 91 cobra vida. No solo la entrega, sino la aceptación profunda de la verdad divina. Esa que confronta, que transforma, que exige mirar hacia adentro y enfrentar lo que más tememos. La imagen de las alas en el Salmo 91 es tan poderosa como tierna. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. No es un escudo metálico, es un refugio vivo, cálido, como el abrazo de un padre que cubre a su hijo del peligro. Es una protección divina que no solo defiende, sino que también consuela. Es en ese abrazo celestial donde muchas almas encuentran descanso en Dios. Bajo esas alas, el alma herida encuentra sanidad, pero también confrontación. Porque esas alas no solo cubren, también revelan. Dios no te esconde del mundo para evitar que cambies, te guarda para transformarte. Es allí, en ese lugar secreto, donde empiezan a salir a la luz tus miedos, tus heridas, tus verdades negadas. Y aunque al principio duele, después libera. Aceptar estar bajo esas alas es aceptar la verdad divina sobre quién eres y también sobre quién puedes llegar a ser. Es rendirte a un amor que no tolera máscaras, un amor que va más allá de lo superficial. Como el oro que se purifica en el fuego, así el alma se limpia al habitar tan cerca de la santidad de Dios. No es cómodo, pero es glorioso. Porque lo que Dios toca, lo transforma. Muchos se acercan a Dios buscando alivio
y Él se los da. Pero aquellos que permanecen bajo sus alas, ellos encuentran transformación espiritual, porque allí, en esa cercanía, la luz divina revela las sombras del alma, no para condenar, sino para liberar. Ese proceso de confrontación es el inicio de una vida verdaderamente libre, lejos del autoengaño y más cerca del propósito eterno. Estar bajo sus alas también implica rendición. No puedes correr y esconderte al mismo tiempo. Bajo sus alas hay paz, sí, pero también corrección. Como un águila que disciplina a sus crías enseñándoles a volar, así Dios nos sacude de la comodidad. Nos dice: ya no es tiempo de esconderse, es tiempo de confiar. Y en esa confianza nace la autoridad espiritual. El Salmo 91 no es solo consuelo, es también llamado a enfrentar los desafíos internos que nos impiden crecer. A veces, esa cobertura nos lleva a enfrentar verdades duras, heridas del pasado, orgullo, temor, pero también nos da las alas para superarlas. Porque quien habita bajo el abrigo del Altísimo no solo es protegido, es renovado. Dios no nos da alas para huir, sino para elevarnos por encima de lo que nos limita. Bajo su cobertura aprendemos a ver desde otra perspectiva. Lo que antes parecía una maldición, ahora se revela como una oportunidad de crecimiento, porque las alas de Dios no solo cubren, también impulsan. Y en ese impulso encontramos fuerza en la adversidad. Hay miedos que solo desaparecen cuando decides quedarte bajo su sombra, aún temblando. Como aquel niño que, en medio de la tormenta, corre al regazo de su madre. Así debemos ser nosotros con Dios. No esperar a ser valientes para acercarnos, sino acercarnos para recibir valor. Y en ese acto de dependencia nace la confianza inquebrantable que nos sostiene. La cobertura de sus alas también representa identidad. Cuando sabes quién te cubre, sabes quién eres. No eres huérfano espiritual, eres hijo del Altísimo. Y eso cambia la forma en que enfrentas el mundo. Ya no buscas aprobación humana, porque ya tienes la validación celestial. Esa verdad divina te libera de la inseguridad y te da propósito. Aceptar la verdad que Dios revela es el mayor acto de fe, porque no siempre es fácil. A veces, esa verdad nos confronta con decisiones difíciles, relaciones dañinas, zonas grises de nuestra alma. Pero bajo sus alas, incluso lo difícil se vuelve posible, porque allí hay dirección, sabiduría, consuelo. No estás solo en el proceso, estás cubierto por amor eterno. La cobertura no es una cárcel, es una escuela de libertad. Bajo esas alas aprendes que ser protegido no es ser débil, es ser sabio. Que ceder el control no es fracaso, es madurez espiritual. Que ser transformado por la palabra es más valioso que tener razón. Así, poco a poco, vas creciendo. Te haces fuerte, te haces libre. Y cuando menos lo esperas, descubres que esas alas no solo te cubren, también te enseñan a volar, a vivir sin miedo, a hablar con verdad, a caminar con propósito. Y aunque el mundo siga siendo incierto, tú ya no lo enfrentas solo, porque sabes que, pase lo que pase, su sombra va contigo. Y justo cuando crees haber aprendido todo bajo esas alas, el Salmo 91 te lanza un nuevo desafío. Estás listo para vencer leones y serpientes, porque lo que antes te asustaba, ahora será pisado bajo tus pies. Pisar al león y a la serpiente no es una imagen decorativa, es una declaración de guerra. Representa la victoria espiritual sobre todo lo que intenta devorar tu fe o envenenar tu mente. El león ruge con amenazas visibles, problemas, crisis, enemigos. La serpiente susurra con engaños sutiles, mentiras, tentaciones, autoengaño. El Salmo 91 nos promete que con Dios ambos serán vencidos. El león simboliza lo que te intimida de frente. Son los gigantes de la vida, la enfermedad,
la pérdida, la traición. Esos momentos donde la fuerza humana se agota y solo queda clamar. Allí, la protección divina se manifiesta como escudo de la verdad, como cuando David enfrentó a Goliat sin espada, pero con confianza inquebrantable. No venció con fuerza, sino con fe. La serpiente, en cambio, ataca en silencio. Representa el engaño, la duda, el pensamiento que dice, no vas a lograrlo, Dios se ha olvidado de ti. Esa voz que se arrastra por la mente y el corazón, buscando grietas en tu alma. Pero quien habita bajo la sombra del Altísimo aprende a discernir. Y cuando la verdad divina reina, la mentira no tiene poder. Pisar ambos es posible, pero solo si estás espiritualmente despierto. No puedes vencer lo que no reconoces. Por eso este salmo no es solo de protección, es de visión. Te enseña a identificar las estrategias del enemigo y a usar tus armas espirituales. La oración poderosa, la palabra de Dios, la alabanza en medio del dolor, todo eso son armas que paralizan leones y serpientes. Muchas veces el león no está afuera, sino adentro. Miedos que gritan, traumas no sanados, inseguridades que te paralizan. Y la serpiente no viene de lejos, sino de pensamientos que cultivamos sin querer. Pero el que vive bajo el abrigo de Dios no los niega, los enfrenta con autoridad espiritual, no por su fuerza, sino por el poder del pacto secreto con Dios. Jesús mismo venció al león y a la serpiente. En el desierto enfrentó al diablo con la verdad divina. Escrito está. En el huerto pisó el miedo con oración y en la cruz aplastó el veneno del pecado. Si Él venció, nosotros también podemos, pero no con estrategias humanas, sino habitando bajo la sombra del Altísimo, dependiendo de su presencia. Enfrentar a esos enemigos requiere preparación. No basta con buenas intenciones. Se necesita una vida de devoción diaria, de descanso en Dios real, no superficial. Como el soldado que no espera a la guerra para afilar su espada, así debemos nosotros cultivar nuestra relación con Dios, porque tarde o temprano el león ruge y la serpiente muerde. Hay quienes creen que pisar al león y a la serpiente significa no tener problemas, pero no se trata de evitar la lucha, sino de vencerla. La victoria espiritual no es la ausencia de batalla, sino el resultado de haberse mantenido firme, como Job, que lo perdió todo pero no su fe. Al final, Dios lo restauró, porque su alma nunca soltó el escudo de la verdad. Dios no promete que no verás leones ni serpientes, promete que los vencerás. Y eso cambia completamente la perspectiva. No vives con miedo, vives con expectativa de victoria, porque sabes que no estás solo, que hay ángeles de Dios enviados para ayudarte y que la batalla ya está ganada. Solo tienes que caminar en fe hasta verla cumplida. Pisar implica acción. No es esconderse, no es negar el problema, es mirar de frente al enemigo y decir, no me rindo, porque sé en quién he confiado. Esa autoridad espiritual no se grita, se vive. Es cuando una madre ora por su hijo rebelde, cuando un joven renuncia al pecado, cuando un líder permanece fiel aun cuando nadie lo ve. Y cada victoria, por pequeña que parezca, es un testimonio vivo. Cada miedo vencido, cada mentira derrotada, cada día en que decides no rendirte, es una pisada más sobre serpientes y leones. Así se escribe la historia de los valientes de la fe. No con grandes discursos, sino con pequeñas decisiones que construyen un legado eterno. El Salmo 91 no es una promesa de espectadores, es un llamado a actuar, a enfrentar, a resistir, a vencer, porque quien ha sido cubierto por las alas de Dios ya no vive en temor, sino en conquista. Sabe que ha sido llamado a pisar lo que antes lo dominaba, y en ese acto glorifica al Dios que le dio el poder para hacerlo.
Y justo cuando crees que ya nada puede sorprenderte, el Salmo 91 te lleva a un lugar más profundo, a experimentar la presencia de Dios en medio del sufrimiento. Porque si Él está contigo en la lucha, ¿cómo no lo estará en la angustia? Cuando el alma clama desde el dolor más profundo, el cielo no se queda en silencio. La promesa del Salmo 91 es clara. Con Él estaré yo en la angustia. No dice que evitará la angustia, sino que caminará contigo a través de ella. Esa es la esencia del pacto secreto, no la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios está presente incluso cuando todo parece perdido. Hay momentos donde la presencia de Dios no se manifiesta con milagros, sino con consuelo, como el susurro que llega en medio del llanto, la certeza interior de que no estás solo. Esa presencia no siempre cambia la situación, pero siempre cambia tu corazón. Y eso es más poderoso de lo que parece, porque donde hay descanso en Dios, hay victoria espiritual. Muchos buscan a Dios para que los libre de las pruebas, pero descubren que su mayor tesoro es encontrarlo dentro de ellas. Como los 3 jóvenes en el horno de fuego, no fueron sacados, pero allí se apareció uno más, semejante al Hijo de Dios. Esa es la cobertura de las alas divinas. Estar contigo cuando el fuego arde, cuando el dolor quema, cuando la fe es todo lo que queda. Dios no siempre quita la espina, pero sí fortalece para que no duela igual. Como Pablo, que suplicó 3 veces que le fuera quitado el aguijón, y recibió esta respuesta: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». En esas palabras hay un escudo de la verdad que nos cubre en los días malos. Su gracia es suficiente, su presencia es refugio espiritual. Estar en angustia no significa que Dios te haya abandonado. A veces es justo lo contrario, es cuando más cerca está. En esos momentos en que las fuerzas fallan y el alma se siente desnuda, Él aparece como la fuerza en la adversidad. Como un padre que no impide que el hijo aprenda, pero nunca lo deja solo mientras aprende. Así es nuestro Dios. El Salmo 91 es un canto desde el quebranto, no desde la comodidad. Es una declaración de fe de quienes han visto la noche, pero han elegido creer que el sol volverá a salir. La presencia de Dios no siempre cambia lo externo, pero siempre transforma lo interno. Y cuando el alma cambia, todo a su alrededor comienza a alinearse con el cielo. Hay consuelos que solo pueden venir de lo alto. Ningún consejo humano puede reemplazar una palabra directa del Espíritu Santo en medio del quebranto. Esa palabra que viene cuando estás en silencio, cuando todo falla, cuando tu oración ya no tiene forma, solo lágrimas. Allí, en ese lugar sagrado de dolor, Él se manifiesta con poder, porque conoce tu dolor mejor que nadie. Jesús mismo lloró, sintió angustia, fue traicionado, y en el Getsemaní, mientras su alma se angustiaba hasta la muerte, eligió orar. Esa es la invitación del Salmo 91. No escapar del sufrimiento, sino convertirlo en altar. Allí, en medio de la oscuridad, la oración poderosa transforma el alma, no quita el dolor, pero lo santifica. No hay nada más hermoso que ver a alguien pasar por el valle de lágrimas con los ojos levantados al cielo. Esa imagen es una predicación viva. El dolor sin Dios es desesperación, pero el dolor con Dios es semilla de gloria, porque cada lágrima bajo su presencia es contada, recogida, honrada, y al tiempo justo se transformará en gozo. El Salmo 91 nos enseña que hay una profundidad espiritual que solo se alcanza en la angustia. No se trata de buscar el sufrimiento, sino de no desperdiciarlo, de permitir que nos acerque más a la presencia de Dios en lugar de alejarnos. Porque en ese lugar el alma aprende a depender, a amar, a confiar de una manera nueva, una manera eterna.
La angustia no tiene la última palabra cuando estás cubierto por la sombra del Altísimo. Él no solo está contigo, Él pelea por ti, y muchas veces su presencia es lo único que necesitas para seguir adelante, como una luz que no se apaga, como una voz que susurra, «Yo estoy aquí». Esa verdad divina sostiene, sana y renueva. Y cuando la angustia finalmente cede, cuando el alma ha sido purificada por el fuego del sufrimiento, descubres que ya no eres el mismo. Has cambiado, has crecido, has vencido, no por ti, sino por aquel que estuvo contigo todo el tiempo. Esa es la promesa del Salmo. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Porque lo que viene después de la angustia no es solo alivio, es la plenitud de una vida marcada por la presencia de Dios. Una vida que entiende lo eterno, una vida llena de propósito, de longevidad, de salvación. La última promesa del Salmo 91 es tan majestuosa como íntima. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esta declaración no alude simplemente a la cantidad de años vividos, sino a una vida que vale la pena. Es una vida impregnada de propósito, donde cada día, bajo la protección divina, se convierte en una oportunidad para reflejar la presencia de Dios en lo cotidiano. Cuando Dios promete longevidad, no está hablando de sobrevivir, sino de vivir con plenitud. Es la experiencia de quien ha sido renovado por dentro, ha enfrentado pruebas con fe y ha elegido confiar en la fidelidad divina a lo largo de toda la jornada. La verdadera longevidad no está en la cantidad de años, sino en la calidad de la relación con Dios durante esos años. Y al hablar de salvación, el salmista no se refiere únicamente al destino eterno, sino a la constante acción de Dios interviniendo a favor de los suyos. Ver su salvación es ver cómo Él transforma el dolor en propósito, la lucha en testimonio, la pérdida en crecimiento. Es experimentar su poder salvador cada día, desde lo más profundo del alma hasta lo más visible de nuestra historia. Esa vida plena que Dios promete es el fruto de una relación profunda y continua con Él. Es el resultado de haber habitado bajo su sombra, confiado en su fidelidad, caminado en obediencia y descansado en su amor. A quienes escogen esa vida, Dios les permite ver el cumplimiento de sus promesas bíblicas, experimentar su protección invisible y vivir bajo el amparo de sus ángeles día tras día. No hay tesoro más grande que poder decir, al final de todo, viví con Dios, caminé en su verdad, fui sostenido por su gracia y ahora veo su gloria. Esa es la recompensa de quienes deciden hacer del Altísimo su morada, de quienes enfrentan los desafíos con fe y abrazan la verdad divina con todo el corazón. Esa es la longevidad que sacia y la salvación que transforma. Ahora que conoces el pacto poderoso del Salmo 91, no te quedes solo con la teoría. Vívelo, haz de esta promesa tu refugio diario. Ora con fe, declara sus palabras y permite que transformen tu mente, tu corazón y tu camino. ¿Qué parte del Salmo más tocó tu alma hoy? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres seguir creciendo en tu relación con Dios, suscríbete, activa las notificaciones y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Este es solo el comienzo de una vida bajo la sombra del Altísimo. Ahora que has descubierto el poder del Salmo 91, prepárate para una revelación aún más impactante. ¿Quién fue realmente Lucifer antes de caer? ¿Y qué lo llevó a desafiar al mismísimo Dios? Lo que vas a ver cambiará tu percepción del mal para siempre.